Permítame, comparto por acá la pantalla. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta sesión correspondiente a la fase 3 del seminario de nivel tecnológico denominado Herramientas Digitales para fortalecer la educación financiera de los empresarios de Santander. Bueno, este es el título del seminario. Recordemos que el objetivo de este seminario es proponer y desarrollar herramientas digitales que contribuyan a fortalecer la educación financiera de los empresarios. O sea, el tema central, no nos podemos apartar de él, es la educación financiera. ¿Cómo fortalecer la educación financiera de los empresarios? ¿A través de qué? A través de la elaboración de unas herramientas digitales, las cuales se trabajarán de acuerdo con el diagnóstico que se trabaje. Digo diagnóstico porque lo que se hizo al principio del seminario fue un diagnóstico preliminar, o sea, donde se determinaron unas debilidades y unas fortalezas de la empresa seleccionada. Pero ese diagnóstico lo vamos a ampliar más adelante. Esta fase que inició hace 2 días es la fase que se llama diseño metodológico. Entonces vamos a ver de qué se trata. Acá tenemos las fases del seminario nuevamente. En color rojo está resaltada la fase en la cual nos encontramos actualmente. Ya llevamos una fase 0, que fue la fase de inducción. Ya trabajamos la fase 1, que fue la fase de diagnóstico inicial. Por eso se llama diagnóstico inicial, porque fue un diagnóstico preliminar. Y la descripción del trabajo. En esa parte de descripción se trabajó el tema del problema, la descripción del problema, la justificación, los objetivos. Y se trabajó ya el estado del arte y los marcos de referencia, que fue la tarea que ustedes enviaron el día martes, y que el objetivo, la meta, es que todos los tutores califiquen esa tarea este fin de semana, sábado, domingo, lunes, a más tardar el día martes, ya deben tener los resultados de estas actividades que ustedes presentaron. Es importante, todo lo que se ha desarrollado hasta el momento lleva una secuencia, y cuando decimos secuencia quiere decir que todo se necesita dentro del trabajo. O sea, aquí no hay rellenos en el trabajo. Por ejemplo, ese estado del arte que ustedes elaboraron, esos marcos de referencia, se supone que es algo que ustedes van a utilizar en el desarrollo del trabajo, y que ustedes mismos argumentaron en uno de los párrafos, en el estado del arte, argumentaron por qué o en qué iban a necesitar o cuál iba a ser el aporte del estado del arte al trabajo que ustedes están haciendo. Y de igual manera en los marcos de referencia también, sobre todo en el marco teórico, ustedes explicaron, argumentaron la importancia de cada teoría seleccionada para el desarrollo del trabajo como tal. Esta fase 3, en la cual nos encontramos en este momento, tiene una duración de 2 semanas. O sea, este es el tiempo cronológico de la fase. Lo que pasa es que se nos mete también la Semana Santa. La Semana Santa es una semana de descanso, o sea, de cese de actividades por parte de la universidad. Entonces, la tarea vencería el martes de Semana Santa, pero como estamos en Semana Santa, entonces pasaría al martes de la semana siguiente. O sea, en otras palabras, esta fase de 2 semanas se termina convirtiendo en una fase de 3 semanas, viéndolo de esa forma, pero ya sabemos que la Semana Santa es una semana de descanso. Bien. La fase 4 va a tener duración de 2 semanas, la fase 5, 3 semanas, y la fase 6, 3 semanas. Total, 17 semanas. En cuanto a calificación, pues esta fase 3 tiene un porcentaje del 13%, igual que la fase anterior. Siempre la recomendación es la lectura de la ruta formativa, documento en el cual encontramos de una forma detallada, aunque a veces se habla en forma, digamos, general la fase.
Y precisamente estos encuentros se realizan con el docente con la finalidad de precisar cosas, afinar detalles, aclarar dudas. Ese es el propósito de la clase al inicio de cada fase. ¿Cuál es la actividad de esta fase 3? La tarea se llama diseño de la investigación y desarrollo del trabajo de grado. Cuando uno ve esta palabra desarrollo, piensa que ya el trabajo hay que terminarlo en esta fase. Y eso no es así, sino que la fase se llama así, desarrollo del trabajo. Y ahorita vamos a explicar de qué se trata. Pero en sí, esta tarea se llama diseño metodológico. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de metodológico, quiere decir la metodología es el cómo se van a trabajar las cosas. Entonces dice acá que vence al final de la semana 8 y tiene un valor del 13%. Bueno, vamos a ver la primera parte de la tarea. Corresponde a lo que se llama, o al capítulo, se llama diseño de la investigación. Este capítulo se encuentra en el capítulo 3 del formato FDC 125, que es el formato en el cual ustedes vienen trabajando. Entonces, el diseño pues corresponde a la metodología, ¿sí? O sea, acá en este capítulo vamos a describir cuál es el tipo de investigación, cuál es el enfoque, el método, la población, la muestra y el instrumento de recolección de información. Vamos a ver de qué se trata cada elemento. El primer aspecto, que sería, como estamos en el capítulo 3, este capítulo 3 lo vamos a subdividir en los elementos que acabamos de mencionar. Entonces, el primer elemento que comprende el capítulo 3 es el tipo de investigación. Entonces, este subcapítulo sería el 3.1. Es importante recordarles que por norma, digamos, de presentación de trabajos, los títulos de primero y de segundo nivel van todos en mayúsculas. O sea, aquí en esta presentación, este título que dice tipos de investigación tendría que ir todo en mayúscula porque es un título de segundo nivel, ¿sí? Todos los títulos de primero y de segundo nivel van todo con mayúscula sostenida. Ya cuando son, digamos, títulos de tercer nivel en adelante, ya solamente se coloca la mayúscula inicial. Entonces, en esta parte de los tipos de investigación, hay muchos tipos de investigación. Hay investigaciones descriptivas, hay investigaciones explicativas, hay investigaciones de observación, de correlación, etc. ¿Sí? Entonces, para simplificarles a ustedes digamos, la escogencia del tipo de investigación, digamos que de acuerdo a la temática que se viene trabajando, el tipo de investigación que se adecúa a las necesidades de lo que se está haciendo es la investigación explicativa. O sea, ya el tipo de investigación está escogido, es la investigación explicativa. Entonces, acá está la explicación, o acá está el detalle de qué es una investigación explicativa. Entonces dice que no solamente se limita a describir, sino también a, digamos, a indagar un poco más sobre el problema, a profundizar más sobre el tema, a buscar qué lo produce, ¿sí? Cuáles son las causas o cuáles son las consecuencias del problema. O sea, la investigación explicativa se caracteriza por eso, de ir un poco más al fondo del tema o un poco más a fondo del problema para indagar por qué se produce y qué efectos trae. O sea, ese es, digamos, el argumento de una investigación explicativa. ¿Qué tienen ustedes que colocar acá en este numeral 3.1? Ustedes colocan tipos de investigación. Entonces, van a colocar en un párrafo, van a escribir el tipo de investigación que se utiliza o el tipo de investigación utilizada en este trabajo es la investigación explicativa. ¿Por qué? Entonces, ahí les dejo puntos suspensivos porque van a colocar el argumento que ustedes consideran, digamos, ya contextualizado a lo que ustedes están haciendo, porque la investigación explicativa es la que corresponde a lo que ustedes están trabajando. Pero aquí ya tienen el argumento general. Digamos que esta es la definición genérica. La investigación explicativa
No solamente describe, sino que llega hasta el fondo de las cosas. Bien, pero entonces no me van a colocar esa explicación, sino que traten de contextualizarla a lo que ustedes están trabajando allá, a su problema como tal. Bien, pero en un solo párrafo, por favor, me colocan que el tipo de investigación utilizada es la explicativa y por qué. Bien, un solo párrafo. Vamos al siguiente elemento, sería el numeral 3.2. En mayúscula sostenida van a colocar como subtítulo enfoque de la investigación. Enfoque de la investigación. Entonces, como lo menciona acá en la diapositiva, dice que van a seleccionar uno de los enfoques y van a decir por qué. O sea, también van a decir en un párrafo cuál es el enfoque y por qué. Así como se hizo en el numeral anterior, 3.1, van a decir cuál es el tipo de investigación, que ya les dije cuál es y por qué. Por favor, cerramos un micrófono que hay por ahí abierto. Muchas gracias. Bueno, por favor, cerramos un micrófono que hay por ahí abierto. Gracias. Bueno, hay tres enfoques de investigación. El primer enfoque es la investigación cuantitativa. Como su nombre lo indica, una investigación cuantitativa es aquella que, digamos, toda la información que se obtiene está apoyada en cifras, en datos, en proyecciones, en estados financieros, todo lo que sea información cuantitativa, cifras, ¿sí? Entonces, si el trabajo que ustedes están haciendo, todo lo que ustedes están haciendo, el diagnóstico, toda la información que van a recoger de la empresa, toda está apoyada en cifras, entonces su enfoque es cuantitativo. Entonces ustedes van a colocar en un solo párrafo el enfoque de la investigación o el enfoque utilizado en la investigación es el cuantitativo porque, entonces les dejo ahí puntos suspensivos para que argumenten por qué consideran que ese es el enfoque. Ahora, si no es cuantitativo el enfoque que ustedes están trabajando, o sea, no son cifras las que ustedes están trabajando, sino opiniones, puntos de vista, percepciones, pensamientos, experiencias, ¿sí? Entonces ya el enfoque no es cuantitativo, sino cualitativo, ¿sí? Entonces, de igual forma, en un solo párrafo escriben el enfoque de la investigación o el enfoque utilizado en la investigación es el cualitativo porque, puntos suspensivos, en un solo párrafo explican eso. Ahora, si es una combinación de los dos, o sea, si ustedes utilizan cifras, pero también utilizan experiencias, percepciones, opiniones, pensamientos de las personas, entonces el enfoque es mixto. Entonces, escriben el enfoque de la investigación es mixto porque no solamente tal cosa necesitamos cifras, sino que tal cosa, o sea, argumentan en un párrafo el enfoque como tal. ¿Sí? Pero por favor me escogen uno de los tres. ¿Okay? Vamos con el siguiente numeral, sería el 3.3. Entonces, subtítulo, mayúscula sostenida, método de investigación. Entonces, también hay muchos métodos de investigación, ¿sí? Pero el método que se adecúa a las necesidades de lo que ustedes están haciendo, para simplificarle más las cosas, es el método de análisis, ¿sí? Entonces, en un párrafo, ustedes van a decir que el método utilizado en esta investigación es el de análisis porque, entonces me argumentan por qué consideran que ese es el método. Acá se explica de forma general en qué consiste el método de análisis. Dice que consiste en desmembrar un todo en sus partes. O sea, análisis significa llegar al fondo de las cosas. Mire que está muy relacionado con el tipo de investigación explicativo. O sea, hay una relación directa entre el tipo de investigación y el método de investigación. Entonces, de igual forma, un párrafo dicen que el método es de análisis y por qué. Vamos con el numeral 3.4. Subtítulo, mayúscula sostenida, población y muestra. Población y muestra. Bien, entonces, en esta parte
ustedes desde el comienzo del trabajo escogieron un sector económico, ¿sí? Por ejemplo, escogieron el sector servicios, o escogieron el sector comercial, o el sector industrial, o el sector financiero, salud, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí en este subcapítulo 3.4, población y muestra, lo van a subdividir en 3.4.1, población, o sea, aquí sería solo la mayúscula inicial, la palabra población, y 3.4.2, muestra. En la población van a averiguar cuántas empresas, como estamos trabajando en Santander, porque el seminario, me devuelvo al título del seminario, dice acá en Santander, ¿sí? Entonces, vamos a averiguar cuántas empresas del sector que ustedes escogieron hay en Santander. O sea, ¿en dónde averiguamos eso? En la fuente directa más, digamos, más fácil, más rápida es la Cámara de Comercio, ¿sí? Porque estamos hablando de empresas formales. La Cámara, por dar esta información de cuántas empresas hay en Santander de tal cosa, de tal sector, eso es totalmente gratuito, eso no pasa nada, ¿sí? Ya si ustedes van a pedir una base de datos de las empresas, direcciones, teléfonos, correos, etcétera, ya la Cámara de Comercio cobra por eso, ¿sí? Pero solamente necesitamos acá es la población. ¿Cuántas empresas hay? Ahora, no, profesor, yo encontré la información en otra fuente, en la revista Portafolio, en la revista, en el Banco de la República, en la página de la Gobernación de Córdoba, bueno, perdón, la Gobernación de Santander, etc. Entonces, pero la fuente, digamos, más rápida es la Cámara de Comercio, ¿sí? Entonces, es importante citar la fuente de consulta, ¿sí? Entonces, por eso dice acá, población es cuantificar las empresas que pertenecen al sector seleccionado en Santander. Entonces, acá simplemente dicen, en Santander, a tal fecha, porque hay que mencionar la fecha de corte de la información, ¿sí? Hay tantas empresas dedicadas al sector tal en Santander, ¿sí? Entonces, entre paréntesis, colocamos la fuente, Cámara de Comercio, 2022 o 2023. O si la fuente es otra diferente a Cámara de Comercio, pues colocamos la cita. Les recuerdo que cada vez que utilicemos una cita, ¿sí? Enseguida el resto de la información de la cita debe ir en las referencias bibliográficas. O sea, en las referencias bibliográficas que están al final del documento deben estar el compendio de todas las citas utilizadas en el documento. Por ejemplo, si yo en el estado del arte utilicé 2 citas, esas 2 citas deben estar allá en las referencias bibliográficas. Si en el marco teórico utilicé 2 teorías y encontré 2 citas para hablar de las 2 teorías, esas 2 citas deben estar allá en las referencias bibliográficas. En el marco conceptual, que fueron 5 conceptos, y los 5 conceptos los encontré en 5 fuentes diferentes. Esas 5 fuentes deben estar allá en las referencias bibliográficas. Entonces, esa sería la población. La muestra, que sería el numeral 342, dice, ¿cuál es la empresa que se toma como modelo? Entonces, eso es fácil. Ustedes vienen trabajando en una empresa particular. Entonces, simplemente ustedes dicen, como muestra, se escogió la empresa fulana de tal, ¿sí? Que hace parte del sector servicios o del sector salud, del sector tal, ¿sí? Entonces, simplemente es decir cuál la empresa es y muy rápidamente, pues, qué características tiene esa empresa. O sea, ya lo hemos hablado en muchos elementos anteriores, por eso es algo muy simple. O sea, decir cuál es la empresa y características muy generales, ¿sí? O sea, se dedica a tal cosa, está ubicada en tal parte, ¿sí? Presta tales servicios, ya. Entonces, esa sería la muestra. Y finalmente, tenemos el numeral 3.5. En mayúscula sostenida vamos a escribir instrumento de recolección de información. Instrumento de recolección de información.
¿Qué vamos a colocar acá en este numeral? Vamos a escoger entre dos instrumentos. Vamos a escoger entre la entrevista o la lista de chequeo. ¿Sí? ¿Por qué aquí no hablamos de la encuesta? Porque estamos trabajando en una sola empresa. Estamos trabajando en una sola empresa. Entonces, como estamos trabajando en una sola empresa, la entrevista es un elemento interesante que yo hablo con el funcionario de la empresa y le hago unas preguntas. Entonces, eso se llama una entrevista, es algo más personalizado que la encuesta. O puedo utilizar una lista de chequeo. ¿Qué es una lista de chequeo? Donde yo establezco unos elementos que la empresa debería tener, o sea, y coloco una columna que dice si cumple o no cumple. Entonces, yo voy chuleando, por decirlo así, señalando qué elementos cumple y qué elementos no cumple. Y eso me da a mí una información interesante de cuál es la situación que tiene la empresa. Entonces, yo debo escoger entre la entrevista o la lista de chequeo, pero debo mostrar el instrumento, o sea, lo debo elaborar, ¿sí? Entonces, acá debo decir, el instrumento de recolección de información utilizado para este trabajo es la entrevista o es la lista de chequeo, la cual se muestra a continuación. Entonces, ahí colocamos debajo de eso el instrumento, la entrevista con las preguntas, ¿sí? O la lista de chequeo con los elementos que voy a indagar. ¿Qué recomendaciones les hago con respecto a esto? Tratemos de que no sean tantos elementos, o sea, busquemos un punto medio, o sea, no hagamos una entrevista de una o dos preguntas, pero tampoco hagamos una entrevista de 20 preguntas, o sea, busquemos, digamos, un equilibrio por ahí, unas 8, 9, 10 preguntas, ¿sí? Por exagerar, igual la lista de chequeo, ¿sí? Pero igual el tema es libre, simplemente tratemos de buscar un justo medio, ¿sí? Que me permita, digamos, obtener una información relevante de la empresa, aunque ustedes son los dueños del instrumento. O sea, si ustedes consideran que es necesario hacer 20 preguntas para recoger la información que necesitan, pues no hay ningún problema, ¿sí? Pero no quiero encontrar una entrevista con una sola pregunta o una lista de chequeo con dos cositas. Entonces, se supone que el instrumento es porque lo vamos a aplicar. O sea, aquí, en este capítulo, solamente vamos a mostrar el instrumento sin aplicarlo. O sea, lo que le preguntaríamos al funcionario si es una entrevista o la lista de chequeo que le aplicaríamos a la empresa cuando lo vayamos a hacer, ¿sí? O sea, esto aquí es en blanco, solamente las preguntas, ¿sí? Solo las preguntas, sin aplicarlo. Solamente vamos a mostrar el instrumento. Cuando ustedes vayan a hacer la entrevista, la lista de chequeo, la recomendación que les hago es hagan una lluvia de ideas con su grupo de trabajo. O sea, siéntense con su equipo y empiecen a hacer preguntas, o sea, hacer lluvia de ideas. Y cuando ya las tengan todas, entonces organícenlas, revisen muy bien la redacción de las preguntas. Recordemos que estamos trabajando siempre redactando en tercera persona. Utilicemos bien los signos de interrogación si son preguntas. Y démosle un orden secuencial a las preguntas. O sea, que sean preguntas de menos a más. O sea, un orden. O sea, no preguntas ahí desordenadas, sino hagamos primero la lluvia de ideas, o sea, desorden, y después organizamos, le damos un orden, una coherencia, un orden secuencial a esas preguntas y revisamos bien el tema de la redacción, los signos de puntuación, los signos de interrogación, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, y la última parte del trabajo, que es la que se llama desarrollo del trabajo de grado, corresponde al capítulo 4. En el capítulo 4, que se llama así, desarrollo del trabajo de grado, solamente lo que vamos a hacer acá es a describir cuáles son las actividades que vamos a hacer
porque todavía no las hemos hecho. Sí, son actividades que vamos a hacer para poder cumplir con cada objetivo específico. O sea, me tengo que devolver a los objetivos específicos. Si yo ya tengo 2 objetivos específicos, entonces reviso el primer objetivo específico, qué actividades o tareas tendría que hacer para cumplirlo, y después reviso el segundo objetivo específico y digo qué actividades o tareas debo hacer para cumplirlo. Por ejemplo, el primer objetivo específico, vamos a suponer que dice realizar un diagnóstico sobre educación financiera en la empresa tal, con el propósito de determinar el nivel o las fortalezas en esta materia a través de una lista de chequeo, a través de la aplicación de una lista de chequeo. Supongamos que ese es el primer objetivo específico. Entonces, para yo poder cumplir con ese objetivo, ¿qué tendría que hacer? Entonces, ustedes dicen, bueno, lo primero que tengo que hacer es elaborar la lista de chequeo. Esa es una actividad que tengo que hacer, elaborarla. Segunda actividad, revisar la coherencia y la secuencia de las preguntas o de los elementos de la lista de chequeo o de la entrevista. Tercero, aplicar la entrevista o la lista de chequeo. Cuarto, revisar y analizar la información obtenida. Entonces miren que son tareas específicas para poder cumplir con el primer objetivo, que se llama realizar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, acá solamente lo que se busca es describirlas. Describir es decir qué hay que hacer. O sea, no se han hecho todavía, se van a hacer. Y como estos 2 capítulos, capítulo 3 y capítulo 4, estamos todavía como preparándonos para algo que vamos a hacer. Entonces solamente se trata de describir las actividades. Acá pues recuerda las normas de presentación, la letrarial, interlineado de 1 a 5, párrafos justificados, etc. Entonces voy a abrir el espacio para todas las preguntas que tengan. Permítame. Bueno, vamos a empezar acá con Sebastián. Sebastián. Buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, qué pena. Es que yo estoy conectada del teléfono y él también. Estamos Tranquilo, dos conectados de la misma reunión. tranquilo, adelante. Bueno, tenemos unas preguntas, lo cual, digamos, en cuando su merced dijo que había que decir si era mixto, cualitativo o cuantitativo, en mi caso, en el caso de mi equipo, el mixto, pues queremos saber si el de nosotros es mixto. Un ejemplo es, nosotros vamos a tocar el tema de nosotros son inversiones y las tasas de interés. Ahí sería mixto, ¿cierto, profe? Sí, claro, porque ustedes en el instrumento que van a diseñar ahorita, no sé si irán a utilizar la entrevista o la lista de chequeo, de pronto se les ocurre preguntar algo relacionado con alguna cifra de la empresa. Por ejemplo, no sé, por decir algo, cuál es su nivel de endeudamiento, no sé, por decir cualquier cosa. O sea, si tú vas a preguntar cifras, pero también vas a preguntar opiniones, entonces tu enfoque es combinado, es un enfoque mixto, ¿sí? Yo pienso que el enfoque mixto es como el que más se adecua a las necesidades de todos los trabajos, pero de igual forma la idea es que ustedes mismos revisen eso y determinen cuál es el enfoque particular. Ok, profe, otras preguntas. Sí. Es referente a la entrevista o la lista de chequeo, una pregunta, ¿esas se van a hacer realmente? O sea, en este momento la vamos a plantear 10 preguntas X, pero en algún momento realmente las vamos a hacer. Sí, claro. En la fase siguiente a esta, o sea, la fase 4, ya empezamos a, digamos, a aplicar ese instrumento que ustedes van a elaborar en esta fase 3.
¿Listo? Ah, ok. O sea, tenemos que tener como tal un buen contacto con la empresa y depende de eso podemos ver si hacemos la entrevista o mejor la lista, las 10 preguntas. Por ejemplo, nosotros tenemos acceso a la parte contable. Uno de nuestros compañeros de grupo tiene ese acceso a la parte contable. Entonces, pues por nosotros sería mejor la lista de chequeo y más no la entrevista porque pues la entrevista sí ya tocaría al dueño o a alguien más cercano a la empresa. No necesariamente el dueño, podría ser si tienen acceso a la parte contable, la entrevista la pueden hacer al funcionario del área contable. ¿Sí se le Pero puede, ya, profe? sí, claro, o sea que la entrevista no dice en ninguna parte que tiene que ser el dueño de la empresa, o sea, ustedes, digamos, escogen cuál es la persona que consideran que les puede brindar la información que ustedes requieren para lo que van a hacer. Ah, ok. Profe, y la última, y es pues referente, por eso creía que era el dueño. Profe, ¿usted nos puede regalar al menos un ejemplo de una pregunta que le podamos hacer a la persona? Porque pues Por la verdad no ejemplo, tengo idea qué como el pregunta, cómo se enfoque, puede hacer. sí, como el enfoque es netamente en educación financiera, entonces, por ejemplo, Ujú. yo le preguntaría, pues si la entrevista fuera con el líder de la empresa, por ejemplo, ¿usted realiza planeación financiera? O sea, ¿usted realiza proyecciones financieras para determinar cuáles, digamos, sus planes a mediano y largo plazo? Mira que es una pregunta cualitativa. Yo no estoy preguntándole cifras. Estoy preguntándole que si tiene en cuenta esto, si tiene en cuenta lo otro. ¿Ok? Ah, ok. Digamos ya como a la parte, si fuese al contador, le podríamos preguntar ya como a la parte de las finanzas, ¿cierto? Como una pregunta financiera, ¿sí? Sí, lo que quiero que tengan muy presente es que no deben separarse del norte del seminario. ¿Cuál es el norte del seminario? Educación Fortalecer financiera. la educación financiera. Entonces, Ah, pregunten lo que ustedes consideren que les puede llevar a pensar que la empresa tiene debilidades en educación financiera. Y por lo tanto, ustedes entrarían a fortalecer esas debilidades a través de una X herramienta. ¿Ok? ok, profe, muchísimas gracias. Listo. Listo, Eh, profe, gracias. ok. Adelante, Rosa. Profesor, buenas noches. Buenas Una noches. pregunta cortica. Ujú. Si se utiliza el método de la entrevista, ¿es necesario que sea en video o puede ser una grabación? Lo digo por el tema de que de pronto los jefes sean reacios a que se les veja la cara, por decirlo No, no, así. no, no. La entrevista no va a ser. Cuando decimos entrevista, no piensen como la televisión, que estamos haciendo una entrevista ya en vivo y en directo a alguien, o una entrevista radial, nada de eso, sino una entrevista es, tomamos un formato, ¿sí? Hacemos una lista de preguntas. O sea, confiamos en la buena fe de que ustedes sí se la van a aplicar al jefe de área o al líder o al funcionario que ustedes consideren. Y simplemente cuando llegue el momento de aplicarlas, ustedes van a colocar pregunta 1, tal cosa, y colocan qué fue lo que respondió la persona. O sea, lo Ah, escriben, lo ok, escriben. profe. Ok. ¿Listo? Bueno, muy gentil, muchas gracias. Bueno, cómo no. Maver, adelante. Profe, buenas noches. Buenas Profe, una noches. cosita, digamos, en la última que es desarrollo del trabajo de grado, donde hay que describir cada una de las actividades a cumplir, ¿es necesario colocar el objetivo completo o solo como lo básico que es lo inicial de la tarea específica? Pues Del puedes, objetivo, perdón. sí, puedes colocar todo el objetivo. O sea, yo pensaría que sería como mejor colocar el objetivo. Por ejemplo, Ah, ok, entonces podría ser el objetivo 1, objetivo y objetivo uno, sí. eso. Y Colocas cuál es. después de eso podría ser ahí abajito actividades a realizar, dos puntos y ahí como... Exactamente. Y las puedes, digamos, relacionar con viñetas. Entonces, las Sí, actividades a realizar para cumplir con este objetivo son 2 puntos y colocas tal, listo. tal, tal, tal. Bueno, profe, gracias. Ok. Bueno, ¿quién más? Xiomara. Profe, buenas noches. Ah, ¿Cómo está? bien, Profe, es gracias. que llegué un poco a laborales. No sé si hicieron la pregunta, pero tengo la duda. Qué pena Sí, con cuéntame. ustedes. ¿Cuántas preguntas mínimo deben haber
la lista de chequeo. O sea, hay Bueno, listo. pregunta. Pues dijimos que, digamos, la que ustedes consideren. O sea, ustedes tienen un objetivo. El objetivo es recoger una información que los lleve a establecer la situación de la empresa en el tema de educación financiera. Lo que pasa es que, digamos, yo no les puedo decir, no, tienen que ser 10, no, pero digamos, pongámosle un poquito de sentido común al tema de que no vayan a hacer 2 preguntas, pero que tampoco vayan a hacer 20, 30, 40 preguntas. O sea, busquemos un punto medio, pero acá lo importante no es el número de preguntas, sino las preguntas que ustedes consideren necesarias para hacerse a una imagen de cuál es la situación real de la empresa en cuanto al tema de educación financiera. ¿Listo? Listo. ¿Quedó? Ok, muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Preguntas? Profe, qué pena, yo tengo una más. Sí, adelante. Disculpe. No se preocupe. Profe, es que cuando su merced dice que el enfoque mixto, su merced dijo que, bueno, que a veces en las preguntas salía que podía que preguntáramos algo cualitativo y algo cuantitativo. Profe, el enfoque mixto cualitativo, ¿lo vamos a dar sobre las preguntas que vayamos a hacer o sobre todo el trabajo? O Lo sea, que vamos a pasa decir, es... ¿es mixto Sí. según todo el trabajo o según solo las preguntas? No, o sea, todo lleva una, digamos, una articulación, todo lleva, digamos, una coherencia, ¿sí? Entonces, si tú dices que el enfoque es cualitativo, o sea, hace referencia a todo el trabajo. O sea, quiere decir que en todo el trabajo que tú vas a presentar, no se ven cifras por ninguna parte, sino todo son opiniones, son puntos de vista, experiencias, pensamientos de las personas. Pero si tú durante todo el trabajo muestras algunas cifras, proyecciones, expectativas, no sé, cualquier cifra, entonces ya tu enfoque es cuantitativo. Por eso les digo, revisen muy bien el enfoque porque lo más frecuente es el enfoque mixto. Pero hay, digamos, empresas que son muy reacias a compartir información cuantitativa. Entonces, para evitar esa situación, de pronto de entrar demasiado allá dentro de la casa a pedir información muy delicada, entonces tratamos de que el enfoque sea cualitativo, o sea, preguntar opiniones, que las preguntas sean muy abiertas, o sea, eso depende, digamos, de la facilidad que ustedes tengan para conseguir la información. ¿Ok? Ah, ok, muchísimas gracias, profe. ¿Listo? Xiomara. Qué pena, profe, tengo otra pregunta. Sí. ¿Las preguntas las enfoco a la educación financiera de los líderes de la empresa o hacia las empresas? Porque es que ahorita usted comentaba que hiciéramos preguntas validando qué debilidades encontramos en la empresa, Lo que pasa es pero que ustedes tienen, acuérdate que ustedes tienen un enfoque en el seminario que se llama la educación financiera, ¿sí? Ustedes escogieron un sector. Vamos a suponer que tú escogiste el sector servicios. Lo que pasa es que el sector servicios tiene muchísimas empresas en Santander. Entonces, para, digamos, limitar la actividad para que no se fuera tan extensa, yo les dije, escojan una empresa del sector servicios. Entonces, ustedes escogieron una empresa en particular. Entonces, la idea es, a través del instrumento que ustedes van a diseñar, a elaborar, y que posteriormente, en la fase siguiente, van a aplicar, entonces van a indagar en esa empresa que es una empresa que representa al sector que ustedes escogieron, cuál es la situación en cuanto al tema de la educación financiera de la empresa. de la empresa. Sí, lo que pasa es que lo que tú averigües de la empresa, lo vamos a generalizar al sector. O sea, es una empresa modelo o una empresa ejemplo del sector que tú escogiste. ¿De acuerdo? Ok. O sea, lo que tú obtengas de esa empresa es como si lo estuvieras obteniendo del sector. Sí, pero entonces ahí no estamos puntualizando preguntas como tal al líder o al gerente de la empresa, si él está practicando
o tiene prácticas de educación financiera. Era lo que yo pues hacía Sí, referencia en la pregunta. digamos que lo correcto, digamos, lo ideal es que si, por ejemplo, tú vas a hacer una entrevista o una lista de chequeo, lo ideal es hacerla al líder de la empresa, o sea, al gerente. Pero si de pronto es muy difícil tener acceso a esa línea o a ese contacto directo allá con el gerente, pero si tienes contacto con un jefe de área o un líder de área, entonces también lo podemos manejar de esa forma. Listo, profe. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces les recuerdo que esta actividad, hoy es 24 de marzo, esta actividad estaría venciendo el martes, sería el martes 11 de abril, sería el vencimiento de la actividad. O sea, sí, serían 3 semanas, o sea, porque se mete la Semana Santa, ¿ok? En realidad la fase es de 2 semanas, pero como se mete la Semana Santa, entonces se nos alarga una semana más. Bien, Profe, disculpa. sí. Profe, cuando tú dijiste que pues uno para averiguar cuántas empresas hay del sector, solamente se puede en Cámara de Comercio, no hay una forma, digamos, más fácil, no sé, una página web en la que podamos encontrar esa información. Puesto, digamos, por mi caso, yo soy de la sede de Vélez, entonces me Sí, queda un correcto. poco muy complejo. Sí, lo que pasa es que hay una página, lo que pasa es que esa página ha cambiado mucho, o sea, la están como actualizando con mucha frecuencia, pero la página es Compite 360, Compite, así como se oye, Compite 360. Entonces, esa página, uno entra ahí y puede, digamos que está por rangos, por sectores, por departamentos. Ahí podría uno encontrar la información directamente de cuántas empresas hay. Lo que pasa es que el otro día, hace unas semanas, intenté entrar ahí y ya la página había cambiado y no había como un acceso directo. Entonces tocaría que echaran el vistazo a ver si ya otra vez está funcionando. Si no, entonces les tocaría ir o pedirle el favor a alguien que les haga la averiguación en Cámara de Comercio, o la otra es buscar otra fuente bibliográfica, por ejemplo, FENALCO, o sea, la página de FENALCO, la página de ACOPI, la página de la ANDI, la página de la Gobernación de Santander. O sea, tocaría mirar otras alternativas también. Ah, ok, profe. Es decir, digamos que si llegamos a encontrar en Penalco, ejemplo, que en el sector de servicios de la construcción, bueno, el sector de servicios, no sé, alguna empresa, en Compite nos dice que hay 80, pero en la Cámara de Comercio, digamos, otra persona, porque pues uno no sabe qué trabajos están haciendo, averiguan que hay 50. Ahí, ¿qué? Mencionas eso. Entonces, según Cámara de Comercio, a tal fecha, porque es importante mencionar la fecha de consulta, en el sector tal había tantas empresas, pero consultando tal fuente se determinó que a tal fecha había tantas empresas. O sea, escribir, digamos, lo que consultaron, obviamente citando las fuentes de consulta y las fechas en las que se hizo la averiguación. Ah, ok, muchísimas gracias, profe. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Fanny. Fanny, Buenas adelante. noches. Hola. Hola, profe, buenas noches. La verdad pues lo de la reunión de esta noche no le puedo preguntar porque tuve problemas para conectarme y hasta hace un ratico fue que me conecté y pues no alcancé a escuchar todo lo que usted comentó. Pero yo Pero vuelvo a ver la grabación. sí, claro, la grabación, si Dios lo permite, mañana se sube a la plataforma y también les comparto las diapositivas que se explicaron ahorita. Bueno, profe, tengo una pregunta. Yo Sí. le
le comenté a la profe, pero no sé si esperar a que ella me responda sobre eso o comentarle a usted A lo ver, lo del trabajo de la fase 2. sí. Es que el trabajo yo no lo alcancé a entregar, profe, por 10, 15 minutos de retraso, no lo alcancé a entregar. Ay, Dios. Lo que pasa, Fanny, es que Entonces yo también... le quería preguntar qué posibilidades hay de que yo trabajara de pronto sola o no sé, porque a veces con el grupo no hay mucha conexión y el uno se tiene del uno y el otro del otro y la verdad yo no he visto interés y a eso hace que se atrasen más las actividades. Sí, bueno, en ese sentido, Fanny, te recuerdo pues que una de las competencias del seminario, lo que se busca acá, aparte de la investigación, aparte de que ustedes puedan hacer un trabajo en el contexto empresarial, es el tema del trabajo en equipo, el tema de la plataforma tecnológica y demás. Entonces, ahí en ese caso, Fanny, sería recomendación que conversaran bien con su equipo de trabajo porque son un equipo de trabajo y tienen que apoyarse para poder desarrollar las actividades. Ahora, las actividades tienen un tiempo bastante amplio y esta actividad que se venció el martes, entonces tuvieron 3 semanas para trabajar. Por eso, Entonces, profe, sí es muy cierto, pero a mí no me parece que uno, digamos, todos tenemos interés, que uno a la última hora sea que vaya a decir vamos a hacer, porque hay que ir trabajando poco a poco. sí, ahí en ese tema, Fanny, sí es muy difícil porque nosotros como tutores, o sea, nos dedicamos a la parte, No, digamos, profe, pero entonces, ¿cómo hace uno para que los compañeros trabajen? ¿Mm? ese es un tema complejo, o sea, ahí tocaría es que ustedes hablaran entre ustedes porque ya, digamos, son estudiantes de último nivel, son Por estudiantes que eso, ya... en la primera fase, porque uno dice, bueno, no estábamos conectados, fue un poquito Sí. mientras nos conocíamos y todo, pero es que ya después no, porque ya tenemos los contactos y todo, y No, y además ustedes, o si sea, un este son... compañero no puede hoy y el Mm, otro puede mañana, pues cada uno podemos ir adelantando Por eso, este es un y seminario trabajar. que no costó 50 pesos ni 100 pesos, es un seminario que vale mucha plata. Por eso, Entonces, pero a mí me costó y me cuesta mucho trabajo por y yo eso, hago un esfuerzo muy grande. Por eso a mí no me parece justo que la nota de uno dependa también de los demás y que los demás no trabajen o no sé, no sé qué yo problema les, tienen los yo demás, pero les, no les tengo por qué. daba, yo les di una solución en la sesión anterior y es que, por ejemplo, si ustedes son 3 personas y definitivamente hay 2 que no están haciendo nada y eres tú la que está solamente sacando la cara por el grupo, entonces en la portada del trabajo de esta fase que van a entregar, solamente aparece Fanny. Ya los otros 2 no aparecen porque no hicieron Y nada. el otro trabajo se me quedó sin entregar porque la verdad yo estuve trabajando sola y Por eso, entonces en ese caso, si ustedes no entregaron la actividad de esta, entonces quiere decir que en la fase esta que van a entregar en 3 semanas, deben entregar todo el trabajo, tanto el de ahora como el que debieron haber entregado el martes. Entonces, porque el trabajo lleva una secuencia, o sea, tú no me puedes entregar porque un sí, pedazo, el trabajo otro pedazo ya no. está hecho, solo que no Ujú. lo alcancé a subir. Ya el Por eso. trabajo está. Entonces tendrías que continuar con las actividades que corresponden ahorita a esta fase y hacer la entrega en el tiempo oportuno y no dejes vencer la actividad. Bueno, profe, está bien. Ok, Muchas gracias. con gusto. Francisco. Francisco, adelante. Profe, una pregunta. Sí, señor. Si por decirlo así, el gerente no está legalmente en la empresa, o sea, a nivel de papeles, el gerente no está, sino está un familiar del gerente, y yo le hago la entrevista al gerente, ¿hay algún problema? No, no pasa nada. No pasa ¿Y nada. O cómo sea, hago para poner esa aclaración? ¿En qué espacio se puede cuando, poner esas cuando, anotaciones o qué? cuando se haga en la fase siguiente,
que es donde se va a hacer ya la aplicación del instrumento, ahí se hace la aclaración como tal. O sea, ahí se dice, pues la entrevista se le aplicó a funcionario tal en vista de tal cosa y los resultados fueron los siguientes. Ah, ok, ok. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, y terminamos con Jessica. Jessica, adelante. Hola, profe, qué pena. Hola. Profe, una preguntita, es que Sí. pues Mercedes nos dio la página Compite 360. Ajá. Yo estoy averiguando porque mi grupo pertenece al sector del turismo. Sí. Entonces, pues ya encontré algo, pero mi pregunta es, lo que aparece en esa página está basado en el año 2021. No tiene, o sea, ¿se puede hacer con esa información? No pasa nada, lo importante es que menciones la fecha de corte de la información. O sea, eso sí es importante. ¿Ok? Ah, ok. Listo, profe. Y la fuente de donde estás obteniendo la información. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Francisco. Profe, Pérez, otra pregunta, es Sí. parecida a lo de la compañera Fanny. Si hay una de las personas que no trabaja en el grupo, en la portada solo se borra el nombre y ya. Pero ¿qué Sí, pasa correcto. si, digamos, en estas dos fases estaba el nombre de la persona No, y pues en se esta, supone cuando uno hace que la entrega, no está? por eso, o sea, cada entrega corresponde a una fase. Si en la fase anterior las 3 personas trabajaron, perfecto. Pero si en esta fase solamente trabajaron 2 de las 3, entonces aparecen 2. En la siguiente fase, si nuevamente aparecen, si aparecen los 3, pues porque los 3 trabajaron. O sea, cada fase, digamos, es una entrega. Entonces, en cada fase hay situaciones. ¿Ok? Ok, ok. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Termino con Yurley, ahora sí. Buenas noches, profe. Hola. Profe, una pregunta. ¿Qué día podremos ver visualizadas las notas de la segunda fase? Yo les mencionaba ahorita en la clase que este fin de semana, sábado, domingo, lunes, se van a estar trabajando en el tema de las calificaciones. Lo que pasa es que son bastantes grupos, o sea, son más o menos 65 grupos. Entonces, a más tardar el martes, ya deben tener ustedes los resultados y los comentarios de la tarea anterior. ¿Ok? ¿Listo? Jessica, ¿listo? Bueno. Ay, sí, profe, qué pena, me había olvidado. Ok. Bueno, chicos, entonces permítame, voy a detener la grabación. Un segundo, por favor.